Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema para esta primera unidad. En este caso, vamos a hablar de los límites laterales o unilaterales. Primero, haremos un recuento de las opciones o de las premisas que tenemos para evaluar un límite. Habíamos establecido que si el valor al que tiende X no es un valor prohibido, para determinar la tendencia haríamos una sustitución directa. También establecimos que en el caso que el valor al cual tiende X sea un valor prohibido, y este valor prohibido hace cero numerador y denominador, en este caso buscaremos una solución algebraica. Bien, ahora vamos a introducir una nueva premisa, una nueva opción a la hora de evaluar límites. Y una tercera opción sería evaluar de forma lateral o lateralmente. Ahora, ¿cuándo o en qué situaciones evaluaremos lateralmente? La primera opción sería en el caso
que la definición de la función solo permite evaluar de forma lateral. La otra opción sería, en el caso de funciones racionales, es decir, cocientes, donde el valor prohibido hace cero únicamente el denominador. Entonces, en estas dos situaciones, nos veremos obligados a evaluar de forma lateral. Bien, vamos a definir lo que son los límites laterales. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos con el concepto de límite, hicimos una tabla de valores y dimos valores a la izquierda y a la derecha de un determinado número. Y vimos que y tendía a un valor determinado. Luego, empleamos los teoremas sobre límites que nos decían que para determinar la tendencia, en los casos de funciones que no tienen restricciones, haríamos sustitución directa, y en los casos de funciones racionales, donde el valor al cual tiende x hace cero numerador y denominador, buscaríamos una solución algebraica. Básicamente, en esos dos casos, nosotros evaluamos de forma bilateral, es decir, simultáneamente evaluamos por la izquierda y por la derecha. Es decir, es una forma abreviada de realizar aquella evaluación que hicimos mediante una tabla de valores. Pero, como ya lo establecimos, habrán casos en los cuales no puedo realizar esa evaluación bilateral. Entonces, en esos casos, no nos quedará más opción que evaluar los límites de forma lateral. Bien, entonces, para probar que una función tiene límite, es necesario probar que tanto por la derecha como por la izquierda se aproximan a un mismo número. O sea que para que un límite existe, es necesario que el límite, cuando x se aproxima
a un número que denominamos a través de valores por la izquierda de ese número A, sea igual al límite cuando X se aproxima a ese mismo número A, pero ahora a través de valores por la derecha. Si eso no sucede, el límite no existe. Y vea que ahora estamos introduciendo esta notación. Y identificamos a los valores por la izquierda de A, agregándole un superíndice en la parte superior derecha del número con un signo más o un signo menos para indicar con el signo menos por la izquierda y con el signo más por la derecha. Bien, si evaluáramos el límite cuando X tiende a ese número A por la izquierda y obtuviésemos como resultado un número que denominaremos L1, y al evaluar el límite cuando X tiende a ese mismo número A, obtendríamos como resultado un número al que hemos denominado L2. Para que el límite exista, es necesario que L1 sea igual a L2. Bien, hasta el momento hemos visto funciones cuyo trazo es continuo, sin cortes o saltos bruscos. O sea, que hemos visto funciones que tienen cortes, pero no cortes bruscos, ¿no? Sin embargo, existen funciones que presentan algunas discontinuidades. A estas funciones se les llama funciones discontinuas, que las estudiaremos más detalladamente cuando veamos el tema de continuidad. Por el momento, solo nos dedicaremos a estudiar los límites de este tipo de funciones. Consideremos esta siguiente gráfica de una función en la que existe una discontinuidad aquí en el número A. Notemos que cuando X se acerca a este número A por la derecha, entonces entre más cerca estoy de A por la derecha, Y se aproxima al número 2. Y cuando me aproximo a ese mismo número A por la izquierda, vemos que Y se aproxima al número 1. Es decir, cuando X tiende al número A por la derecha, el límite es 2, y cuando X tiende al número A por la izquierda, el límite es 1. De acuerdo a lo que hemos establecido, el límite no existe, pues el límite por la izquierda difiere al límite por la derecha. Bien, veamos un ejemplo. En este siguiente ejemplo, se nos pide determinar los límites laterales o unilaterales y el límite bilateral en 2 instancias. Pareciera un poco contradictorio que estemos pidiendo determinar el límite bilateral si establecimos que íbamos a evaluar límites de funciones
que solo pueden evaluarse de forma lateral. Pero a lo que se refiere con el límite bilateral es determinar si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, y en caso de no ser iguales, el límite bilateral no existiría. Bien, en dos instancias vamos a tener que evaluar los límites de forma lateral. Dijimos en los casos de funciones en la cual la definición de estas no nos permite evaluar de forma bilateral. Y ese caso es el de estas funciones, las funciones seccionadas o condicionadas. Y son seccionadas o condicionadas porque los valores de y dependerán de la sección o el intervalo donde se encuentran los valores de x. Y dijimos que otro caso en el cual tendríamos que evaluar de forma lateral es las funciones racionales, donde el valor al cual tiende x hace cero únicamente el denominador. Pero esos los veremos más adelante. Por el momento, veremos límites laterales de funciones cuya definición solo permite evaluar de forma lateral. Bien, entonces estas funciones ya ustedes debieron haberlas visto en una clase anterior, pero siempre iniciamos con una pequeña demostración o con un pequeño repaso de cómo debemos interpretar a estas funciones. Y vemos que los límites se centran alrededor de x igual menos 1 y de x igual 2. Vamos a representar aquí la recta numérica e identificar esos valores de x. Bien, entonces, estas funciones las analizamos línea por línea, y estas líneas son las condiciones de esta función. En este caso, esta función tiene tres condiciones. En este lado hace referencia a dónde se encuentra el valor de x, es decir, en qué intervalo del eje x se encuentran los valores de x a evaluar. Y en el otro lado tenemos cuál será el valor de y o cuál es la forma de calcularlo. Bien, analicemos esta primera condición y nosotros la interpretamos leyendo de derecha a izquierda, porque recuerde que la variable y es la variable dependiente.
Entonces, en esta condición se hace referencia a los valores menores que -1. Y aquí tenemos lo que se conoce como una desigualdad estricta, es decir, que no se incluye al -1. Entonces, esa condición hace referencia a los valores menores que -1. Y estos van desde menos infinito hasta -1, pero sin incluir al -1. Es por eso que agregamos ese círculo vacío para indicar que en esa condición no se incluye al -1. Entonces, si X es un valor menor que -1, determinamos el valor de Y sustituyendo en -1 menos 2X. Es decir, en este intervalo, Y se obtiene sustituyendo en -1 menos 2X. Luego pasamos a la siguiente condición. Y en la siguiente condición se hace referencia a los valores entre -1 y 2. Podemos ver que la X está entre -1 y 2, pero esta no es una desigualdad estricta en ambos casos. Es decir, aquí se incluye al -1 y al 2. ¿Y dónde se encuentran esos valores? Estos valores se encuentran en esta sección o en este intervalo de la recta numérica y acentuamos ahí con un círculo relleno indicando que, perdón, que se incluye al -1 y al 2. Entonces la condición establece que si X es un número entre -1 y 2, incluyendo al -1 y al 2, Y se obtiene sustituyendo en X cuadrado. Y en la última condición se hace referencia a los valores mayores que 2. Es decir, a los valores que se encuentran en esta sección o en este intervalo de la recta numérica. Y agregamos un círculo vacío para indicar que aquí no se incluye al 2. Y entonces, si queremos darle a X valores mayores que 2, Y se obtiene sustituyendo en 2X más 1. Con la finalidad de clarificar un poco más esto, asumamos que queremos evaluar en esta función menos 2. Entonces, nos ubicamos aquí en la recta numérica y diríamos que menos 2 está aquí a la izquierda de menos 1. Menos 2 se encuentra en este intervalo. Entonces, el valor de Y se obtendría sustituyendo menos 2 en la X. Y si multiplicamos menos 2 por menos 2, eso es 4. Y menos 1 más 4 es 3.
Es decir, para esta función, cuando x vale menos 2, y vale 3. Bien, ¿y por qué establecimos que en este tipo de funciones tendríamos que evaluar de forma lateral? En sí, no es porque la función sea seccionada o condicionada, sino por el valor de x donde se nos pide determinar el límite. Cuando hicimos la tabla de valores, si ustedes recuerdan, probábamos varios valores en una misma expresión, porque la función era igual a la izquierda y a la derecha de ese número. Sin embargo, tanto en -1 como en 2, la función se comporta de forma diferente. Es decir, si usted se ubica en -1, a la izquierda de -1, y es -1 menos 2x. Pero a la derecha de -1 es x cuadrado. Es decir, si yo quiero darle valores a la izquierda y a la derecha de -1, voy a utilizar una expresión diferente. Es por esa razón que me veo forzado a evaluar los límites de forma lateral, al igual que sucede en 2. Si, por ejemplo, me hubiesen pedido que determinara el límite cuando x tiende a 0, y digamos que 0 se encuentra por aquí, entonces a la izquierda y a la derecha de 0 tengo la misma expresión, entonces en ese caso evalúo el límite de forma bilateral, porque voy a utilizar la misma expresión para evaluar a la izquierda y a la derecha de 0. Esta aclaración la hago porque no necesariamente porque una función sea seccionada, voy a evaluar el límite de forma lateral. Evalúo de forma lateral porque en los valores de x, donde me están pidiendo que evalúe el límite, las condiciones o la definición de la función no me permite evaluar de forma bilateral. Bien, vamos primero a determinar el límite cuando x tiende a -1. Entonces, como a la izquierda y a la derecha de -1, esta función difiere, entonces evaluaremos los límites de forma lateral. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda. Luego, evaluaremos el límite cuando x tiende a -1 por la derecha. Y finalmente, evaluaremos el límite bilateral. Bien, entonces quiero darle a esta función valores a la izquierda de -1. Me ubico en -1 y veo que a la izquierda de -1
el valor de y se obtiene sustituyendo en menos 1 menos 2x. Entonces, para determinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, voy a emplear la expresión menos 1 menos 2x, siendo que esa expresión es una función lineal, es decir, que no tiene restricciones. Los teoremas sobre los límites establecen que para determinar la tendencia haremos una sustitución directa. Menos 2 por menos 1 es más 2, menos 1 más 2 es 1. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Y si nos ubicamos a la derecha de menos 1, vemos que y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. Para determinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, sustituiremos el valor al cual tiende x en la x de la función, en vista que x al cuadrado no tiene restricciones. Menos 1 al cuadrado es 1. Y bien, y vemos aquí que para representar el límite bilateral, el menos 1 no tiene el indicativo de que es por la izquierda o por la derecha. Es decir, eso implica que es un límite bilateral. Entonces, como y tiende a 1 por la izquierda y por la derecha, entonces el límite en este caso es 1. Bien, ahora evaluaremos los límites cuando x tiende a 2. Y si nos ubicamos en 2, vemos que tanto a la izquierda como a la derecha de 2, esta función es diferente. Entonces, no nos queda más opción que evaluar los límites de forma lateral. Evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y dependiendo del resultado, determinaremos si existe el límite bilateral. Entonces, ¿cómo voy a evaluar valores por la izquierda de 2? Me voy a ubicar en la recta numérica en 2. Y veo que a la izquierda de 2, el valor de y se obtiene sustituyendo
en x cuadrado. Como x cuadrado es una función sin restricciones, sustituimos 2 en la x. Y si elevamos 2 al cuadrado, obtenemos como resultado 4. Ahora vamos a identificar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Nos ubicamos en 2 y vemos que para determinar el valor de y, si x es un número a la derecha de 2, y se obtiene sustituyendo en 2x más 1. De igual forma, 2x más 1 es una expresión que no tiene restricciones. Para determinar la tendencia, haremos una sustitución directa. 2 por 2 es 4, más 1, 5. En este caso, podemos ver que el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Y nuestra definición establece que para que un límite exista, es necesario que sea igual por la izquierda y por la derecha. En este caso, el límite cuando x tiende a 2 no existe. Bien, hemos determinado el límite de forma algebraica. Vamos a graficar esta función y luego identificaremos los límites gráficamente. Vamos a iniciar por graficar la primera condición y es para los valores menores que menos 1, y como es una función lineal, daremos 2 valores para luego trazar una línea recta que pase por esos 2 puntos. Si a esta función le damos valor de menos 2 está a la izquierda de menos 1, y vale 3. Ya lo habíamos probado desde el inicio. Cuando x vale menos 2, y vale 3. Si le damos valor de menos 3 a x en esta función, menos 3 se encuentra por aquí, voy a utilizar esto, menos 3 por menos 2, más 6, menos 1 más 6 es 5. Cuando x vale 3, vale menos 3, perdón, y vale 5. Ahora vamos a unir estos 2 puntos. Y vemos que la gráfica se va a acercar a 1. Pero recuerde que esta parte del gráfico pues, está definida para 1, por lo cual pondremos ese círculo vacío, indicando que no se incluye al menos 1. ¿Puede repetir los puntos de la gráfica, Lyric? Mire, es que los puntos de la gráfica usted los puede hacer, solo tiene que sustituir. Sustituye el menos 2, si sustituye menos 2 aquí en x, menos 2 por menos 2 es 4, y 4 menos 1 es 3. Luego el otro, menos 3,
Menos 3 lo sustituye en X. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. 6 positivo menos 1 es 5. Estas gráficas son sumamente sencillas. Recuerde que ustedes se supone que al llegar a esta clase ya saben cómo graficar líneas rectas y funciones cuadráticas. En el caso de el intervalo entre menos 1 y 2, y se comporta como x cuadrado. Entonces, si x vale menos 1, y vale 1. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 4. Todos estos valores se obtienen sustituyendo en x cuadrado. Luego, nos resta por graficar la tercera condición, es decir, para los valores mayores que 2. De igual forma, esta es una función lineal. Vamos a determinar 2 puntos y luego trazaremos una línea recta que pase por esos 2 puntos. Entonces, digamos que le damos valor de 3 a x, 2 por 3, 6, más 1, 7. Cuando x vale 3, y vale 7. Y si le damos 4, 4 por 2, 8, más 1, 9. Cuando x vale 4, y vale 9. Ahora, trazamos una línea recta que pase por esos 2 puntos y sabemos, por lo que acabamos de terminar algebraicamente, que se aproxima a 5, pero que no puede x tomar el valor de 5. Por lo cual, agregamos un círculo vacío para indicar que en esa parte del gráfico no se incluye la imagen del 2. Bien, vamos a identificar con una línea recta, una línea vertical, los valores de x, donde evaluaremos límites. Y entonces, para identificar el límite de forma gráfica, vamos a seguir el trazo del gráfico acercándonos a estas líneas verticales y luego identificar el valor en Y. Entonces, vamos a acercarnos a menos 1 por el lado izquierdo. Y si nos acercamos a menos 1 por el lado izquierdo, siguiendo el trazo del gráfico, acercándonos a esta línea vertical x igual menos 1,
vemos que entre más cerca estoy de menos 1 en X, Y se acerca a 1. Si nos aproximamos a menos 1 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, y vemos que entre más cerca estoy de esta línea vertical, X igual menos 1, Y se acerca a 1. Ahora bien, vamos a aproximarnos a 2 por la izquierda. Sigo el trazo del gráfico, acercándome a la recta vertical, X igual 2. Y entre más cerca estoy de 2 en X, Y se acerca a 4. Si nos aproximamos a 2 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, acercándonos a esta línea vertical, X igual 2, entre más cerca estoy de esta recta vertical, X igual 2, Y se aproxima a 5. Y tal como dijimos al inicio, en este caso, el salto es un salto brusco. Hay un corte brusco, un salto brusco. Entonces, en este caso, el límite no existe. Hemos determinado los límites algebraicamente y gráficamente.